Hola hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Quiero darles una palabra que el Señor me habló en Salmos 4:8. Bueno, y es que es porque cuando he tenido batallas o no me puedo dormir en la noche, simplemente oro con este versículo. Y dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti confío, Jehová. Me has, me has hecho vivir confiada. Y nosotros vivimos confiados porque sabemos que Jehová está cuidándonos y guarda más que nada a nuestros hijos, a nuestros familiares. Nos ha guardado hasta este tiempo. Y no estamos afanados por el día de mañana, porque la palabra lo dice, que no nos debemos de afanar por el día de mañana, porque solo el Señor tiene el control de nuestra vida, de nuestro corazón antes que nada. Y yo, cuando tengo esas batallas en la noche y que he tenido ansiedades, porque pues yo creo que todos batallamos por todo eso, por las ansiedades, por los problemas, o porque a veces que quisiéramos solucionarlos nosotros, pero solo debemos de ponerlos en las manos del Señor, porque por eso tenemos un Padre, un Dios grande que todo lo puede y que todo lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible. Bueno, hermanos, vamos a escuchar la palabra, que el Señor nos dé ese discernimiento para entenderla y para ponerla en práctica, y que no solamente seamos oidores de la palabra. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Y bueno, el Señor me ha permitido otra vez el privilegio de poder compartirles la palabra. Y el tema de hoy se llama la libertad de perdonar. Y vamos a orar, mis hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a que esta palabra no sea como muchas otras, que en muchas ocasiones nos han estado hablando del perdón y perdona y perdona, pero que ahora el Señor nos muestre algo diferente. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendito Rey. Gracias porque yo sé que tú eres el único, Señor, que me permite estar aquí delante de mis hermanos, compartir tu mensaje, para que sea palabra de edificación y no palabra de destrucción, Señor. Te pido que tú selles mis labios, Señor, que tú pongas un carbón encendido en ellos, Padre, para que no hable cosas que no provengan de ti, Señor. Te pido, amado Espíritu Santo, que seas tú guiándome y fortaleciéndome, Señor, que seas tú, Padre, impartiendo tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les mencionaba, mis hermanos, el tema de hoy es la libertad de perdonar. Y como en muchas ocasiones hemos escuchado acerca del perdón, y nos dicen una y otra vez que debemos de perdonar. Y tengo una pregunta: ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente perdonamos? En esta ocasión el Señor me ha llevado a un entendimiento de lo que es el perdonar, porque podemos decir, es que ya perdoné, pero cuando vemos a la persona que nos dañó o a las personas que nos dañan, ¿realmente perdonamos? Y con esto quiero iniciar con esta pregunta: ¿has intentado alguna vez perdonar a alguien y te has dado cuenta que no has podido hacerlo? Hay momentos en los que pareciera como si estuviéramos bloqueados,
que a causa de lo que nos hicieron, ya sea voluntario o involuntario por parte de esas personas, ¿cómo podemos nosotros superar o lograr finalmente perdonar? En muchas ocasiones nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo perdonar a las personas, no sabemos cómo actuar, si actuar sabiamente o actuar en nuestra carne. Perdonar no depende de tus sentimientos, no depende de, yo hoy siento perdonar a la persona, la voy a perdonar, o hoy no siento perdonarla, no la voy a perdonar nunca, porque a veces en esas ocasiones nos pasa y decimos eso, nunca voy a perdonar a tal persona, ya sea cualquier error que haya cometido en contra de nosotros, cualquier abuso físico, sexual, psicológico, mental, cualquier maltrato, cualquier insulto. Realmente a veces dicen en el mundo que duelen más las palabras que los golpes. Y es real, porque las palabras nos marcan, van marcando nuestras vidas conforme van pasando los años. Y si no perdonamos, esas palabras van a seguir retumbando en nuestra cabeza, siempre que nosotros lo permitamos. Y para esto quiero leerles Efesios del capítulo 4 al verso 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos está diciendo que debemos de ser misericordiosos. ¿Pero cómo? No de solamente te perdono y ya. Dios nos dio su perdón, pero ¿a través de qué? A través del sacrificio de entregar a su Hijo en la cruz. Nosotros debemos a veces de despojarnos de orgullo, de la amargura que provoca esa falta de perdón. Perdonar, por tanto, es un acto de voluntad, pero también es un acto divino. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos primeramente perdonados por Dios. Mientras que tu falta de perdón bloquea la fe en tu vida y te roba el gozo, cuando decides perdonar permites que haya una liberación en tu interior, que te conduce a la paz. Es como cuando algo nos aprieta, por ejemplo, si damos unos zapatos muy ajustados y que conforme va pasando el día ya no aguantas. A veces así es, nos bloqueamos y empieza nuestra mente a pensar en lo que nos hicieron en el pasado, en si la persona vive en tu mismo techo o cerca de ti. Al momento de verla empiezas a sentirte incómodo, empiezas a sentirte enojado, furioso, no sabes cómo actuar. A veces pueden venir pensamientos de ¿y si lo empujo? O si ojalá le pasara esto o el otro, pero no es así. Realmente debemos de sentir esa liberación interior en nuestras vidas. Es un poco como una llave que abre las puertas del cielo, permitiendo al Señor actuar en nuestras vidas. En muchas ocasiones decimos que no odiamos a nadie, que no somos rencorosos, pero cuando Dios nos enfrenta con las personas que nos dañaron, ¿cómo reaccionamos? Yo en muchas ocasiones puedo decir que no soy rencorosa porque le hablo a las personas que me dañaron, a una que otra. Y puedo decir, no, sí, ya lo perdoné. Pero cuando me acuerdo lo que me hizo, no lo quiero ver. No quiero que me hable, simplemente no quiero tener contacto con esta persona. Cuando estamos heridos profundamente por alguna persona, reaccionamos de una manera agresiva o incluso nuestra boca salen sapos y culebras y no sabemos controlarnos.
porque a veces la furia nos hace hablar o nos hace decir cosas que no sentimos porque no estamos razonando lo que estamos diciendo. En muchas ocasiones, como seres humanos, cuando somos pequeños y nos lastiman constantemente hasta que llegamos a una edad adulta y nos siguen lastimando, se va creando una persona amarga. Incluso en muchas ocasiones creamos una autodefensa en la cual, con tal de que ya no nos dañen, dañamos a las demás personas. Mi autodefensa era: antes de que tú me dañes, yo me enojo, no te hablo, me distancio y ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque se empieza a crear ese odio, ese rencor y esa falta de perdón. Y mejor nosotros preferimos lastimar a las personas antes de que nos lastimen o nos hieran, porque empezamos a crear esa barrera, esa autodefensa con la cual decimos: no me vas a volver a lastimar. O a veces una persona que nos hizo llorar mucho, llega un momento en el que decimos: no voy a volver a llorar por ti, pero eso es porque se empieza a endurecer nuestro corazón, nos empezamos a hacer duros y realmente a veces no sabemos cómo actuar. A mí me comentaba hace unos días, platicábamos mamá y yo, de que me decía que yo no es tan fácil que yo llore. Es más fácil que llore mi hermano a que llore yo. ¿Por qué? Porque todavía el Señor está trabajando eso. ¿Por qué? Porque me hice dura y yo en un momento dije: no voy a volver a llorar por esta persona o por estas personas. Porque para todo yo lloraba cuando me lastimaban. Entonces se creó esa defensa: no voy a volver a llorar, no voy a volver a sufrir por tal persona. Me cuesta, pero poco a poco debemos de ir trabajando eso. Cuando una persona nos lastime de una manera que nos pueda afectar toda nuestra vida, podemos desearle lo peor, incluso hasta la muerte. Y cuando odiamos a las personas que nos lastiman, se empieza a crear en nosotros una prisión que no nos deja ser libres y nos vuelve prisioneros del odio, del rencor, incluso de la envidia. Incluso podemos utilizar frases del mundo que son muy comunes y que realmente yo creo que todos las hemos escuchado en estos tiempos, a lo mejor hasta desde que éramos muy pequeños. Y una de esas frases es: perdono, pero no olvido. O olvido, pero no perdono. Esta frase realmente no tiene un sentido, porque perdonar y olvidar es lo mismo, va de la mano. Perdonar supone olvidar y no tener rencor hacia la persona motivo de tu perdón. Perdonar no borra de la memoria, pero sí implica olvidar realizar acciones en contra. O sea, yo estoy perdonando y estoy olvidando, pero si vienen esos pensamientos, no son para volver a lo mismo, para volver a odiar. No, si estoy perdonando es porque realmente lo estoy sintiendo. Depende de nosotros perdonar y olvidar, o simplemente mejor pedirle a Dios que nos ayude. ¿Para qué? Para que posteriormente no vayamos a cuestiones de venganzas o querer lastimar a las demás personas. Porque también en otro caso, en el mundo también existe eso de no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Y a veces, si mi hermano o hermana o primos no me hicieron nada y otra persona me hizo enojar, me hizo enfurecerme, la agarro contra ellos y estoy de malas y contesto mal y no me hables y
y vete muy lejos y no sé. ¿Por qué? Porque empezamos a querernos desquitar con personas que a lo mejor no tienen la culpa, porque la falta de perdón hace eso, porque la falta de, de entendimiento no nos permite darnos cuenta que estamos dañando a las demás personas. La persona que ansía venganza sufre, pierde su tiempo ideando cómo dañar, cómo puede hacer sufrir a los demás ofendiendo, no está en paz, no descansa, mientras siga siendo rencor y venganza, seguirá encadenada a quien le ofendió. Perdonar te hace libre, pero si no perdonas, vives en una prisión, vives encadenado. Es como esos prisioneros que nada más les sueltan un poco la cadena para que se puedan mover o puedan ir por sus alimentos, pero no se pueden mover más allá y tienen que volver al mismo lugar porque están encadenados. Puede haber miles de personas en prisión, pero a veces nosotros mismos creamos nuestras propias cárceles porque no nos permitimos olvidar y soltar lo que las demás personas nos hicieron. En muchas ocasiones me he topado con personas que piensan que perdonar es de débiles y que incluso supone una derrota, que voy a perdonar a la persona, pero mejor no. ¿Por qué? Porque va a pensar que me derrotó, que me venció. Entonces no lo perdono y seguimos igual. Lo odio, me odia y no vemos que esa cárcel no solamente es para nosotros, sino para la misma persona que nos dañó. Y realmente debemos de ser genuinos para saber lo que debemos de hacer. Y ahora vamos a ver unos puntos de por qué nos cuesta tanto perdonar. El primer punto es por el dolor causado. Somos muy reacios a cerrar carpetas abiertas o puertas abiertas con personas que nos han hecho sufrir. Es que si no olvidamos y no nos gusta olvidar, realmente no tiene ningún sentido. Y si dejamos retener esas cosas en la memoria, aquellas cosas que nos dañaron, nos va a destruir. Y a veces nos cuesta trabajo olvidar porque nuestra mente nos juega muy sucio. Y siempre nos va a hacer recordar todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todos los abusos, todos los maltratos, todos los insultos. Y todo eso no nos va a aportar en ningún momento sabiduría. Al contrario, nos va a aportar destrucción. Y el siguiente punto es por medio a qué se puede repetir. El hecho de no perdonar te mantiene en alerta, avisándote de que tengas cuidado para protegerte. Si tú no perdonas, ese miedo se repite constantemente y somos vulnerables porque nos llenamos de miedo, de impotencia, de inseguridad y no sabemos cómo actuar. El siguiente punto es por venganza. Tenemos realmente la falsa creencia de que resolvemos los conflictos con el ojo por ojo y diente por diente. Y en la palabra nos dice que debemos de poner la otra mejilla.
Y realmente si una persona nos está insultando, nos está golpeando, nos está pisoteando, realmente no tenemos por qué defendernos, porque Dios nos defiende. Y no acudir a la venganza, porque la venganza no es nuestra, es del Señor. El siguiente punto es ¿por qué hacemos interpretaciones poco benevolentes? A veces decimos, lo hizo para hacerme daño, en lugar de no se dio cuenta, o me dañó porque me odia, o me hizo esto porque soy tal persona, o sea, nuestras propias palabras nos van enredando y vamos creando un círculo vicioso en el cual en vez de perdonar seguimos odiando y seguimos y hasta que se vuelve un rencor enorme en el cual yo lo he visto y lo he visto en mí misma y en otras personas, pero principalmente en mí, viendo fotos de antes, viendo fotos de hace unos años antes de conocer de Cristo, ver cómo toda esa amargura, todo ese odio, todo ese rencor que yo sentía se reflejaba en mi cara y no me dejaba ser feliz. Y así he visto a muchas personas que realmente por el odio, por el rencor, nos amargamos. Y a veces ni siquiera la persona nos hace nada, ni siquiera la persona nos daña, pero tenemos tanto rencor en nosotros que no vemos lo que estamos haciendo y nos estamos amargando nosotros mismos. El siguiente punto es ¿por qué lo identificamos como una derrota? Porque podemos decir que perdonar no te lleva a ganar, como podría ser recuperar a la persona que te ha fallado en alguna pareja, pero realmente eso no es una derrota, es una experiencia, un episodio de tu vida, una injusticia o la apertura de algo mucho más grande que ahora no estás viendo. En muchas ocasiones en las relaciones yo me he dado cuenta cómo conforme va pasando el tiempo una mujer puede decir es que estoy enamorada y lo amo y le perdono todo, infidelidad, esto, golpes, maltratos, pero conforme van pasando los años, conforme sigues aguantando eso, se va creando una raíz de amargura en ti, en la cual ya no sonríes, ya no eres feliz, ya no vives, porque a veces nosotros mismos también nos vamos decayendo en eso. Y realmente Dios nos ha ayudado y nos ha perdonado las ofensas que hemos cometido en contra de Él. Y lo podemos ver en Marcos 11 del 25 al 26, que dice, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Yo creo que más claro, dicen, más claro ni el agua. Si nosotros perdonamos, el Señor también nos perdona. Y Dios nos manda a perdonar, a sacar todo lo que sientamos en contra de la persona que nos dañó, porque realmente algo que marcó mi vida fue cuando Dios me enfrentó a mí misma. Yo tenía mucho coraje en contra de mi mamá, en contra de mi papá, y yo decía que yo no los quería, porque fueron muchos años
duros durante 21 años. Entonces se había creado ese rencor, ese odio y en contra de mi hermano. Entonces el Señor me llevó me hicieron una pregunta que me marcó, en el cual me dijeron, ¿amas a Dios? Y yo dije, sí. ¿Amas a tu mamá? ¿Amas a tu papá? Dije, no. Y cuando me enfrenta con eso, me dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si a tu mamá que están junto a ti, que tú ves, a tu papá, no los amas? ¿Cómo puedes decir, la misma palabra nos dice, que amas a Dios, a alguien que no ves, si al que estás viendo no lo amas? Y realmente es cierto, porque a veces decimos amar a Dios, pero odiamos a los demás. Y porque en muchas ocasiones podemos decir por encima que perdonamos, pero por dentro, como estamos, es como una amenaza. Por fuera puedes ver, como una manzana, en la cual puedes ver la manzana muy bonita, verde, hermosa, brillante. Y a veces al momento de morderla, por dentro está podrida. Y eso lo puedo ver en mi vida. A veces así estamos. Nos podemos arreglar muy bonito. Y no estoy en contra de las mujeres o los hombres que se arreglan. No estoy para nada en contra. Pero a veces nos podemos echar miles de maquillajes. Nos podemos ir a hacer ejercicio. Nos podemos poner muy bellos, muy wow. Pero realmente por dentro, ¿cómo estamos? Por dentro, ¿cómo realmente está nuestro ser? Oscuro, podrido, sin ningún sentido, vacío. ¿Cómo estamos por dentro? Analicemos cómo estamos por dentro, porque ya hemos escuchado muchas veces perdona, 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 pero ¿nos hemos analizado por dentro? ¿Nos hemos visto por dentro? Una palabra que marcó mi vida es Génesis 1, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios ordenó esa tierra. Así Dios lo hace con nosotros. Dios nos ordena, nos llena y nos guía. Pero a veces nuestro coraje o nuestra falta de perdón no nos deja ver eso. Por eso debemos de perdonar realmente, pero algo real es que como seres humanos no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos hacerlo. Y antes de ir a otra palabra, quiero darles un ejemplo que estaba analizando ahorita, que estaba viendo con mi mamá. Y es la vida de Pablo. Pablo, que antes era Saulo de Tarso, y ve realmente cómo él era un hombre, nos dice la palabra que él fue judío y hijo de judío, en la cual él creció y se educó en unas escuelas rabínicas más, perdón, y o sea, Pablo tenía muy clavado sus raíces, digámoslo, religiosas. Él era un principal de los miembros del Sanedrín,
de la mitad del primer siglo después de Cristo. Entonces, en la palabra podemos ver cómo Pablo, cuando empezó a ver cristianos, cómo los perseguía, incluso los odiaba. Pablo era muy celoso de sus creencias. En cierto modo, Pablo defendía su fe, lo que él creía. Y en él se produjo un celo por lo que con lo que él había crecido. Entonces, podemos ver en Hechos 8:3 que nos dice: mientras tanto Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. A Pablo no le importaba nada. Él simplemente no quería a los cristianos y los perseguía y los mandaba a la cárcel. Incluso Saulo provocó la muerte de Esteban, y con ese mensaje él planeaba llevarlo para que los demás cristianos vieran eso, que no eran libres de poder impartir la palabra. ¿Por qué? Porque él siempre los iba a estar siguiendo. En cada momento, en cada lugar donde se escondieran, él iba a ir y iba a sacarlos a rastras para llevarlos a prisión. Pero nos dice la palabra que Jesús se le apareció resucitado. Y Dios le quitó la vista a Pablo. Y ahorita analizando esta palabra, yo veo que Dios le quitó esa vista física, porque Pablo nada más estaba viendo lo físico, estaba viendo lo que había alrededor. Pero Dios utilizó eso de quitarle la vista física, ¿para qué? Para abrir su vista espiritual, para abrir su entendimiento, para que viera Pablo lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, persiguiendo su pueblo, persiguiendo al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía inculcadas otras cosas y empezó a sentir ese rencor en contra de los cristianos, ese celo por lo que él sentía que la gente estaba quitándole o dañando. ¿En cuántas ocasiones Dios no nos ha puesto en el lugar de la otra persona para que veamos lo que realmente está sufriendo? Porque podemos juzgar a las personas que nos dañan. Pablo fue juzgado. La gente le tenía miedo. Pero cuando Dios le restauró en la fe, cuando Dios lo perdonó, Pablo se dio cuenta de lo que realmente, lo que era la verdad, que Cristo era la verdad, lo que era el Evangelio. ¿Y para qué? Para que se levantara e impartiera el mensaje de salvación. Así en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no nos han perseguido? ¿Cuántas veces no nos han insultado? ¿Cuántas veces no nos han criticado? Así como Pablo lo hizo con Jesús, porque lo hizo con él. Aunque Jesucristo ya había resucitado y ya había ascendido a los cielos, pero Pablo no quería lo que los cristianos estaban impartiendo, sino lo que él creía verdadero. ¿Cuántas veces no pasamos a lo mejor por una enfermedad? ¿Pero para qué? Para que conozcamos a ese sanador, para que conozcamos a ese libertador, para ser fieles, para ser servidores, para amar a Dios. No para amar nuestros propios deleites o
El mejor ejemplo de perdón es Dios. ¿Cuántos no lo persiguieron? ¿Cuántos no blasfemaron en contra de él? ¿Cuántos no le escupieron? Incluidos nosotros. ¿Cuántas veces no lo pisoteamos, no lo insultamos, no quisimos saber nada de él, nos fuimos, le dimos la espalda y él nos perdonó? Porque bien él pudo haberse olvidado de nosotros y dejar que sufriéramos un sufrimiento eterno, pero sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios sí nos perdonó, porque Dios sí nos libertó, y Dios así lo hizo con Pablo, y Dios así lo está haciendo con nuestras vidas, porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona, porque si nosotros no somos libres, tampoco podemos hacer que las otras personas sean libres, porque como lo hemos visto en muchas ocasiones, somos libertadores, y debemos, si nosotros perdonamos, somos libres nosotros, pero también conforme va pasando el tiempo, también podemos hacer que esa persona que nos dañó también sea libre. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lo perdonamos y lo soltamos. Y en el momento que esa persona vea que olvidamos, o más bien Dios vea que olvidamos lo que esa persona nos hizo, Dios va a obrar para que esa persona también sea libertada de todos sus errores, de todo su pasado, de todo el sufrimiento que él vivió. ¿Por qué? Porque si una persona que fue maltratada también va a maltratar. Si una persona fue violada también va a violar. Si una persona fue escupida va a escupir. ¿Por qué? Porque es una cadena que se va creando y no sabemos a veces cómo actuar. Debemos de ser sabios y saber que no es por justificar, ay, me lastimó porque fue lastimado, no, sino entender que si las personas nos lastiman es porque ellos también sufrieron algo igual o peor que nosotros. Nosotros no nos libramos de que nos escupan o de que nos insulten, y menos estando en la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que realmente nos ha hecho libres. Hay veces que podemos decir que no hemos cometido ningún crimen, no hemos pisado la cárcel, no hemos sido aprisionados, pero la cárcel está en nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestra cárcel, en la cual nos quedamos anclados, encerrados en el orgullo, en el odio, en no saber cómo actuar y juzgar a los demás. Entonces, Dios nos ha abierto nuestro entendimiento para poder perdonar. Y realmente nosotros somos esa prueba de que Dios existe. Porque como les mencionaba, nosotros no podemos perdonar por sí solos. No podemos agarrar y decir, ahora voy a perdonar a fulanito de tal por esto y esto. Y después a los 5 minutos o veo y me le voy encima o me voy a mi cuarto porque no lo quiero ver. O a veces anclarnos al no lo voy a perdonar y no lo voy a perdonar porque no se lo merece, porque me hizo esto, el otro, aquello. Lo dice en Lucas 6:37, dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En muchas ocasiones juzgamos, criticamos y decimos cosas que a veces brotan de nuestro corazón, porque podemos decir, no, es que dije cosas sin sentirlas, pero a veces en nuestro corazón habla. En nuestro corazón se empieza a crear ese odio y ese rencor y empieza a fluir en nuestras propias palabras.
En muchas ocasiones no sabemos qué pasó a la persona en su infancia o el rechazo que sufrió desde el vientre, desde antes de nacer. No sabemos realmente lo que pasa a la gente. A veces, ¿qué queremos pasar? Que Dios nos quite la vista, que Dios nos quite la salud, para hacernos entender, para hacernos pasar por ese desierto y ver que realmente nosotros solos no podemos. ¿Por qué? Porque Dios, al momento de quitarle la vista a Pablo, le mandó a otra persona para que él entendiera que había un Dios vivo y que Dios quería utilizarlo. Realmente debemos de saber lo que es el perdón. No es fácil, no es sencillo. La palabra perdón es fácil, pero el hacerlo, el actuarlo, el ponerlo en práctica, no lo es. Perdonar no nos hace cobardes ni nos hace débiles. Al contrario, nos hace más fuertes para aferrarnos más a Dios. Porque cuántas ocasiones recordamos lo que nos hicieron y nos queremos desahogar y queremos gritar, pero realmente si vamos a regresar a nuestro pasado, que sea para bien y no para mal. Si vamos a recordar algo es porque lo vamos a perdonar, lo vamos a arrancar de raíz. Y realmente, como dice la palabra, perdonar en todo momento, porque siempre, prácticamente tenemos que vivir con la palabra perdón en los labios, perdonando a fulano, a sotano, a quien te haya hecho daño. En Lucas 17, del 3 al 4 nos dice: así que tengan cuidado, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Esta palabra es dura porque si la persona te insulta y te ofende todo el día debemos de perdonar. Y si realmente la persona, aunque no esté arrepentida y no venga y te pida perdón, también hay que perdonarlo. Realmente debemos de ser muy sabios, porque el mejor ejemplo de perdón no podemos tener más que Dios, porque Él nos perdonó de lo peor que podamos hacer, porque Dios perdona a un violador si realmente está arrepentido. Yo apenas en mi trabajo, poco a poco se han ido enterando que soy hija de Dios, y apenas escuchaba una conversación de unos muchachos, una chava que está embarazada y jugando se puede decir, pero yo no me lo tomo como un juego. Para mí las cosas de Dios son serias en esos aspectos. Entonces esta muchacha está embarazada, fuera del matrimonio, y el muchacho la molesta, que es una pecadora, que se va a ir al infierno, que no sé qué. Entonces decía él que él va a misa, que siempre le pide perdón a Dios por su pecado, y que él ya no es pecador.
Entonces yo le decía, claro que somos pecadores, todos somos pecadores, pero depende de uno ya no ser practicante del pecado. Y pecado es pecado, sea chico, mediano, grande, del tamaño que uno quiera, pero pecado es pecado. Y si realmente estás arrepentido, vas a ir delante de Dios y le vas a pedir perdón. Siempre la vamos a regar, siempre vamos a cometer errores, pero Dios nos va a guiar para que ya no volvamos a cometer esos errores. Y como lo decía en el versículo anterior, no juzgando, no criticando. No debemos de ponerle el pie al otro para que caigan. Pero principalmente a los que nos debemos de perdonar somos también nosotros mismos. Porque nosotros mismos también pecamos contra nosotros. Nos lastimamos, nos herimos. Cuando estamos heridos por otra persona, también nosotros nos echamos la culpa y decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hice eso? Soy esto, el otro, aquello. Nos insultamos de tal manera que nos empezamos a dañar nosotros mismos y empezamos a crear ese rencor, otra vez esa raíz de rencor. Yo en lo personal, yo no me podía ver ni en el espejo. Yo no me quería. Yo literalmente me odiaba a mí misma. ¿Por qué? Porque no era feliz con mi aspecto. Yo me sentía fea, me sentía despreciable. O sea, ¿por qué? Porque venían personas a decirme que era una aburrida, una amargada, un esto, un aquello. Y decía, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo ser diferente? Pero para ser realmente libres debemos de perdonarlo, de perdonarnos y perdonar a las personas. Ahora sí, al menos que yo me las tome, ya me gustan las fotos. Pero que me estén fotografiando por otro lado, no. Pero antes ni eso, no me podía ver ni en una foto, no podía tener ni un perfil con mi foto, porque no me gustaba verme, me despreciaba yo misma. Entonces debemos de rascar qué es lo que nos hace daño, de escudriñar, de meternos hasta lo más profundo de nosotros, de decirle al Señor que nos escudriñe, que meta su mano para que nos limpie y también para ser libres y para que podamos ver esa libertad de nosotros, en nuestra familia y en los que nos rodean. Porque no por ser libres vamos a hacer lo que queramos. Pero también debemos de saber impartir ese perdón a los demás. ¿Para qué? Para que se vea reflejado en nuestras familias, para que se vea reflejado en nuestro entorno y que las demás personas vean lo que Cristo está haciendo a nosotros y que luchen por esa libertad. Porque como decía el pastor desde el inicio de año, es el año de la libertad. No es para seguir en prisiones, no es para seguir en odios, no es para creernos más, porque a veces hasta eso nos daña y no sabemos cómo actuar. Y para terminar voy a leerles Colosenses 3:13. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Realmente debemos de perdonarnos así y perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Porque a veces, aunque no lo creamos, también hasta en las propias congregaciones también nos podemos lastimar entre hermanos, empezar a crear divisiones, decir, ay, no me habla tal persona, ay, me vio feo el otro hermano, ay, oí que estaban cuchicheando y decían mi nombre, o cosas así, y se empiezan a crear divisiones y rencores.
Entonces debemos de perdonarnos los unos a los otros, tanto a los que amamos como a los que no amamos, porque Cristo nos amó a todos y a sí mismo nos perdonó. Y realmente Dios ha impartido perdón en nosotros, pero nosotros debemos de ponerlo en obra y seguir perdonando, y seguir hablando, y seguir uniéndonos como uno en Cristo, porque realmente por Dios estamos aquí y Dios nos ha sostenido hasta este momento. Y ahora, hermanos, vamos a orar, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude a perdonar, que Dios nos enseñe a perdonar, porque nosotros realmente no sabemos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Yo te entrego mi vida, Padre, y te pido, Señor, que seas tú guiándonos a perdonar. Que seas tú, Padre, ayudándonos a perdonar a las personas que nos dañaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra pubertad, en nuestra adultez, Señor. Te lo pido, bendito Rey, ayúdanos a perdonar a todas esas personas, Señor, que no nos quieren o que sentimos, Padre, que nos pisotean. Ayúdanos, Padre, a perdonar a cada persona, a perdonarnos a nosotros mismos, Señor, a soltar todo ese rencor y todo ese odio que hay en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por todo lo que haces, gracias por tu palabra, Señor, pero ayúdanos a ponerlo en obra, para que este año sea un año de libertad, un año que transcurramos, Señor, sin odios, sin rencores, sin amargura en nosotros mismos, Señor, para que por medio de esa libertad, Señor, por medio de ese perdón también podamos traer a más personas a tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, ver tu obra reflejada en cada uno de nosotros, ver tu obra reflejada también en las personas aún que nos dañaron, Señor, que sean libres y que conozcan perdón de ti, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias por tu amor y gracias por tu fidelidad, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que haces y por lo que eres en nuestras vidas, porque tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro restaurador, Señor. Tú restauras nuestra fe, así como lo hiciste con Pablo, Señor, que aún en medio de su ceguera física, tú le diste una vista espiritual, Señor, para que él pueda entender tu palabra y tu amor, Señor. Así ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, para impartir tu mensaje y para perdonar a cada persona y para seguir adelante, Señor. Gracias, bendito Rey, te amamos y te honramos, Señor, y sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar a otro tiempo de adoración, los diezmos y las ofrendas. Y también recordemos las reuniones presenciales que son los domingos y los martes a las 7 de la noche, los domingos a las 10, y los que tienen servicio, mis hermanos, recordemos llegar temprano. Dios los bendiga, mis amados. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a pasar a las ofrendas. Me acompañan a Mateo 5. A Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y antes ve y presenta tu ofrenda. Y aquí vemos también en lo que acaban de predicar, que debemos reconciliarnos con aquellos que nos ofendieron, que han hablado de nosotros, y que yo creo que en este tiempo que más hemos compartido de la palabra y que nuestros familiares ven que buscamos de Dios, o que simplemente, por ejemplo, aquí en la casa, que nos oyen que siempre oigo alabanzas o una prédica y nos critican, pero gloria a Dios porque yo me siento gozosa con tener una nueva vida en Cristo. Y así eso es lo que debemos de compartir, el que ellos vean a Cristo en nosotros. Bueno, hermanos, preparemos las ofrendas y el domingo las depositamos en la iglesia. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por cada uno de los que ofrendan, Padre, de los que disponen en su corazón, bendito Rey. Gracias, papá, porque tú eres el único que nos da, Señor, porque todo proviene de ti, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado y hasta este tiempo, Padre, tú has sustentado nuestro hogar, Señor, el hogar de mis hermanos, el trabajo, Señor, pero también te pido, Señor, que abras puertas a esas personas que no tienen un trabajo, Padre, que pongas un plato de comida en su mesa, Padre bendito, porque sabemos que tú nunca nos abandonas, Señor, porque yo he comprobado tu fidelidad, Señor, no solo en lo económico, Señor, sino en la vida de cada uno de mis hijos, de mi esposo, de mis hermanos de la iglesia, del pastor, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Padre. Guíanos y ayúdanos, Señor, a permanecer, a buscar de tu presencia, Señor, a ofrendar en todo lo que tú nos das, Señor. Aunque te damos poco, Padre, gracias, Señor, porque tú nos has bendecido abundantemente, Señor. Todo, Señor, tú lo pones en nuestras manos, Señor, y con ese gozo te lo damos a ti, Padre, porque sabemos que todo proviene de ti, bendito Rey. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, y bendigo a las cenas, el trabajo, sus hogares de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Rey, gracias por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, quedamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.